es fuego sanador, con gloria y poder arde su llama. Mi Dios es grande en compasión, justo y recto es el que nos guarda. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Así será. Castillo fuerte es nuestro Dios, su nombre mi refugio es, su reino permanecerá, en él por siempre confiaré. Mi Dios, celoso y protector, exaltado es sobre los cielos. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, aleluya, su nombre dilo. Mis ojos fijaré en ti, mis ojos fijaré en ti. Castillo fuerte es nuestro Dios, su nombre mi refugio es Cristo. Mi Dios, celoso y protector, inconmovible es su amor y su reino.
Bendiciones, saludos a todos mis hermanos y hermanas de Iglesia Casa de Amor Puerto Rico y a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Les saludamos a todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Recordarles primeramente que todos los martes de febrero tendremos invitados a estos estudios maravillosos, debido a que en el mes de marzo iniciamos presencialmente esos estudios. Así que aprovechamos este tiempo, le damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de poder compartir de la palabra del Señor en estos espacios tan maravillosos. Creemos que su Espíritu Santo ha estado hablándonos en un tiempo tal vez difícil, pero que la gracia del Señor no nos ha abandonado ni un ápice hasta el día de hoy. Así que el tema del día de la fecha, vamos a iniciar las profecías, la importancia de las profecías, la importancia de conocer las profecías o la importancia de la profecía en la iglesia. ¿Aplican las profecías al día de hoy? ¿Existen profetas? ¿Fue eso solo para el antiguo pacto o también en el nuevo pacto hay profetas? ¿Qué es el don profético en sí? Porque de pronto vemos por ahí en la televisión o en la radio, en la prensa escrita, gente que se autonombra profeta y lo que hacen es declarar según ellos, o ellos dicen yo profetizo esto y entonces se tiene que hacer esto o esto. Eh, ¿Qué es eso? ¿Qué tan apegado está eso a la palabra del Señor? Realmente es algo que es bíblico, no es bíblico. Bueno, es parte tal vez de lo poco que podemos abarcar en el estudio del día de la fecha. Así que un abrazo fraterno a todos en el amor del Señor, esperando que todos estén gozando las bendiciones de Dios. Bien, vamos a entrar en materia. Y vamos a iniciar acá por decir que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Entonces dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, acá lo que están diciéndole aquí al apóstol Juan es que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, que los hermanos consiervos de Juan tenían el espíritu de la profecía. Pero ¿por qué es tan importante la profecía? Bien, porque la profecía es para edificación del cuerpo de Cristo, para exhortación, para consolación, mostrar misericordia. Viene del griego profeteia, que quiere decir proclamación de la mente y consejo de Dios. Entonces, hoy por hoy la palabra profecía se utiliza generalmente para señalar como una predicción del futuro. Algunos inclusive tratan de adivinar el futuro, o para algunos es difícil comprender que también el uso bíblico de la profecía es para el presente, y que mucha de la profecía que nosotros podemos ver realmente no es ni siquiera profecía, sino que a veces es don de ciencia, donde el Señor te revela cosas acerca de una persona o acerca de un acontecimiento que va a suceder o acerca del trabajo o la vida de alguien, y de pronto Dios te habla y te dice, mira, esta persona está pasando por esto o aquello otro, y eso es don de ciencia realmente, no es don de profecía, como vamos a ver en lo sucesivo. Entonces, el profeta en algún momento puede hablar en lugar de otro, o puede declarar lo que la palabra de Dios dice para un tiempo específico. Y podemos ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento un profeta llamado Agabo, que, como dice la escritura, a veces aparecieron, dice, los profetas, inclusive el apóstol Pablo dice que si hay profetas que hablen dos o tres en la congregación y los demás estén callados, entonces podemos ver que el ministerio profético, pues ahí siguió. Entonces, de pronto pudiéramos
nosotros pensar que qué pasó entonces con lo que dice Lucas 16:16, que dice que los profetas y la ley son hasta Juan, o lo que dice Mateo también en el mismo sentido. ¿Qué pasa hoy por hoy con la profecía? Debemos recordar también lo que decía Jeremías, que en esos tiempos iban a haber personas que iban a profetizar cosas cuando Dios no había profetizado absolutamente nada de lo que ellos estaban diciendo. Así que de lo que dice Jeremías es que tengan cuidado con los profetas. En el tiempo de antes no había ningún problema con los profetas, porque si algún profeta profetizaba algo y eso no se cumplía, pues lo apedreaban y se morían. Así que no era cualquiera que aparecía por ahí autodenominándose profeta, porque el profeta era probado. Y la pregunta es, ¿hoy probamos a los profetas? Posiblemente su respuesta va a ser no, ¿cierto? Pero bueno, el propósito del don está escrito aquí en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3 y 4. Entonces, el profeta, dice la Biblia, habla para los incrédulos y habla también para los creyentes, como dice el versículo 22 de ese mismo capítulo y el versículo 24 y el 25. Pero, dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: edificación, exhortación y consolación. Entonces, la profecía bíblica consiste en la proyección de precedentes bíblicos, el uso de eventos proféticos y poder interpretar procesos proféticos que, además de poder interpretar el pasado, inspiran el presente y permiten entender el futuro, cosa muy importante. Entonces, número uno, edificación. O sea, quiere decir que es un mensaje que produce crecimiento. Número dos, apremiar, exhortación, que quiere decir apremiar, impulsar, para seguir un curso de conducta, como podemos ver en Hechos 14:22. Y número tres, consolación, que indica alivio, aliento, consolación de manera entrañable, consuelo para el quebrantado y fatigado. Y cuando yo miro este último, yo digo, claro, necesitamos la profecía en la iglesia. Necesitamos que esos profetas de Dios nos hablen de la palabra de Dios, nos recuerden. Y aquí entonces viene una pregunta, ¿son importantes entonces las profecías? Por supuesto que son muy importantes. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, en la primera carta, el capítulo 5, versículo 20, dice que no menospreciemos las profecías. No menospreciemos las profecías, o sea, no las tengamos por poco. No lo dejamos como, no, eso que se encargue el pastor de eso. No, 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 no menospreciemos las profecías. No menospreciemos las profecías, mucho menos la profecía escrita, que es la palabra de Dios, en la cual, dice el apóstol Pedro, a nosotros hacemos bien en estar atentos, en estar pendientes de la palabra profética. Por ejemplo, la palabra profética es tan hermosa que a través de la escritura, de la palabra de Dios, nos damos cuenta de los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy, y los que conocemos de profecía, pues nada de lo que está pasando y lo que va posiblemente a pasar ni nos sorprende, ni nos asusta, ni nos turba, ni nos quita la paz, porque nuestro pensamiento y nuestra mente está arraigada únicamente en Dios. Dice Proverbios 29, versículo 18, que es tan importante la profecía que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Claro, imagínense, donde no hay palabra de Dios, donde no hay consolación, donde no hay exhortación. Imagínense, hermano, una iglesia donde no exhorten a nadie, una iglesia donde no consuelen a nadie, una iglesia que no edifique a nadie. Claro, eso se desenfrena. Eso se desenfrena, se descontrola. La gente necesita, el pueblo necesita la profecía, porque la profecía es la que nos encarrila, la que nos alinea a la palabra de Dios. La escritura dice más, el que guarda la ley es bienaventurado, hablando en términos de la ley del antiguo pacto. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dice, yo quiero verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados
Pero mire lo que dice nuevamente en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. En otras palabras, anhelen los dones espirituales. ¿Pero cuáles dones? Dice el apóstol Pablo, hay muchos dones, pero sobre todo el que yo anhelo que ustedes tengan, el que deseo, el que estoy rogando en oración que ustedes tengan, es que profeticen. O sea, sigan el amor, eso está muy bien. Sigan, busquen los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, sobre todo que profeticéis. Ahora, el versículo 39 del mismo capítulo dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ahora podemos ver tres tipos de lenguas que la escritura habla. Número uno, lenguas humanas, como el español, el inglés, el francés, ruso, etc. Número dos, lenguas angelicales, que son las que hablan posiblemente los ángeles. Número tres, dice lenguas espirituales. Y pudiéramos inclusive hablar de un número de un cuarto tipo de lenguas, que es lo que el apóstol habla, lenguas desconocidas, lenguas desconocidas. Entonces, vemos que en la iglesia primitiva muchos utilizaban el don profético. ¿Por qué? Porque ya vimos lo importante que es el don profético. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, el capítulo 1, el verso 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En otras palabras, la vida de Timoteo fue profetizada desde antes, así como el salmista dice que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas. O sea, en otras palabras, ya fue profetizada la vida de Timoteo y ahora lo que Pablo le está rogando es que él se encamine sobre esa misma profecía y milite por ellas la buena milicia. Ahora el capítulo 4, verso 14 de esa misma primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le vuelve a decir, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado como mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Mire bien, el don que hay en Timoteo fue dado mediante profecía. ¿De qué manera? Con la imposición de las manos. O sea, era un acto profético. Por eso dice luego el apóstol, no menospreciemos las profecías. Muchas veces dentro de los ministerios, tendemos a tener cierto recelo con dos. No tenemos ningún problema con el pastor, no tenemos ningún problema con el maestro y no tenemos ningún problema con el evangelista, pero sí tenemos problema con el profeta y con el apóstol. ¿Y por qué tenemos profeta? Pues claro, con tanto movimiento y corriente extraña que ha habido en los últimos tiempos de gente autodenominándose apóstol, autodenominándose profetas, pues claro, la gente le tiene pavor a la profecía, al don profético. Pero si aplicamos la profecía como está en las escrituras, pues claro que es algo que requerimos de exhortación, requerimos de consolación, requerimos de edificación, requerimos de esa misericordia, requerimos de esa guía, requerimos de esa línea. Y qué mejor que la palabra de Dios, pero como dijo aquel etíope, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Ocupamos ahí el espíritu profético en alguien que nos ilustre la palabra del Señor y que nos dé a conocer lo que la palabra del Señor nos está hablando, porque a veces viendo la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, no logramos entender a cabalidad qué es lo que Dios nos está hablando en ese mismo instante. Y es algo que a veces de pronto nos aterra todos esos autodenominados apóstoles y profetas, que primero quien los nombró a ellos en ese ministerio y segundo, realmente tienen el ministerio profético, realmente tienen el don profético, que son cosas distintas. Una cosa es
profetizar y otra cosa es ser profeta. Son cosas distintas. Una cosa es el ministerio apostólico, como fue establecido en Efesios también capítulo 2, versículo 20, que dice que debemos de ser establecidos sobre el fundamento, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Cristo mismo en sí es un profeta, un profeta. Ahora, una cosa importante que sería bueno que veamos es los cuidados que hay que tener con los profetas. Sabe que los falsos profetas no han aparecido solamente hoy, han existido desde siempre. Vemos uno de los ejemplos, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 14, versículo 14, donde el profeta Jeremías dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Aquí nos dice que tengamos cuidado con esos que se autodenominan profetas y dicen, Dios me dice tal cosa, Dios dijo tal cosa, o esto no le gusta a Dios, o esto sí le gusta a Dios. Habría que preguntarles realmente cómo saben. Mire lo que dice el capítulo 27, versículo 10, porque ellos os profetizan mentira. ¿Para qué? Para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. ¿Quiénes? Los que siguen a esos profetas mentirosos. El capítulo 23, verso 32, ahí usted te puede ver las otras notas, solo quiero remarcar estos tres. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus habladitas, sus lisonjas, y yo no los envié, ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este mi pueblo, dice el Señor. Curioso, ¿no? Pareciera que Jeremías estaba viviendo en el siglo XX o en el siglo XXI, porque ciertamente gran parte de los autodenominados profetas que se miran hoy en los diferentes medios, flaco favor le hacen al evangelio en sí, con sus doctrinas, a veces gran parte de ellas extra bíblicas, que es Dios les habló, que se soñaron estos, se soñaron aquellos. El apóstol Pablo dice, si aún yo mismo viniese o un ángel descendiese del cielo y les predica un evangelio diferente al que ustedes han recibido, el tal sea anatema. O sea, esta palabra, una persona maldita, porque está hablando cosas que Dios no dijo, está apartando al pueblo de la verdad, está haciendo tropiezo de los que buscan la verdad. Y la escritura dice que aquel que es tropiezo de su hermano, mejor le fuese que se amarre una soga a su cuello, se vaya para el mar y se tire a lo profundo del mar. Mejor eso, antes que enredar al pueblo con vanas teorías, con cuentos de profecías raras. Ezequiel también nos habla acerca de esto. Dice el capítulo 21, versículo 29, te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Mira, dice el capítulo 3, el versículo 2 de Ezequiel también, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Oiga, un profeta va a profetizar contra los profetas que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Es algo impresionante, ¿no? Pero si vemos en la escritura hombres que hicieron actos proféticos, por ejemplo, cuando Adán profetiza concerniente al matrimonio, lo que escribe Moisés en Génesis capítulo 2, versículo 20 al 25, dice, por tanto dejará
el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya no serán más dos, sino una sola carne. Oiga, Adán no tenía papá ni mamá, hablando en términos carnales, obviamente. Pero si nosotros leemos lo que Pablo escribe en su carta a los Efesios, el capítulo 5, nos está hablando ahí no de una relación física, sino está hablando proféticamente de Cristo y la iglesia. Y dice la escritura que eso es un misterio. Así que vemos a Adán profetizando ahí. Noé fue pregonero de justicia, también profetizó misericordia para los que estaban ahí, los exhortó a que buscaran a Dios, que entraran al arca, igual como se hace hoy, y no quisieron. Isaac y Jacob también, el espíritu de profecía estuvo sobre ellos cuando proclamaron las bendiciones sobre sus hijos. Ahí anotamos las citas para que usted las pueda ver luego. José profetiza el éxodo de Israel. ¿Recuerdan a José también cuando profetizó sobre su hijo menor y su hijo y su hijo mayor? Ahora, perdón, cuando Jacob profetiza sobre los hijos de José, el espíritu de la profecía fue puesto sobre los 70 ancianos que estuvieron con Moisés también en el desierto Sinaí. Usted lo puede ver ahí en Números capítulo 11, verso 24 al 30. Pero hay uno que le fue profetizado que iba a profetizar. Se dice, pues suena como un juego de palabras, ¿no? Parecido a lo que decía Ezequiel hace un momento, el versículo que leímos anteriormente. Es precisamente Saúl. ¿Quién le profetizó a Saúl? Bueno, Samuel mismo le dijo que iba a profetizar con los profetas y que el Espíritu del Señor descendería sobre él y que sería mudado en otra persona. Y luego vemos que no solamente Saúl profetizó, sino que el espíritu de la profecía estuvo también con las 3 compañías de soldados que él envió para que arrestasen a David. Pero como David estaba en medio de un ambiente profético ahí con los profetas, adorando, cuando estas compañías de soldados llegaron, terminaron profetizando. La noticia llegó a Saúl. Bueno, ustedes conocen esa historia perfectamente. Luego, él fue personalmente, y la escritura dice que pasó toda la noche sin ropa profetizando. Así que impresionante. Inclusive llegó a oídos de Israel y los israelitas decían, Saúl también entre los profetas. Extraño, ¿no? Pero eso le había sido profetizado a él de antemano. Entonces, la manifestación del espíritu de la profecía en la iglesia de hoy debe estar conforme a lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:3. Edificación, exhortación y consolación, que es misericordia. Entonces, el don de profecía es una de las manifestaciones del Espíritu Santo mencionado en 1 Corintios 12:10, en Romanos 12:6 y en Hechos 2:18. O sea, es una operación del Espíritu dada a la iglesia nueva testamentaria que debe ser operado y ejercitado con las reglas y las medidas establecidas en la palabra de Dios, no en inventos de alguien que se soñó esto, que escuchó una voz que le dijo esto. Todo lo que soñemos o lo que o la voz que escuchemos tiene que estar alineado a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, el don de profecía no tiene que confundirse con el ministerio del profeta. Es una cosa diferente. La razón es que el don de profecía solo es para edificar a la iglesia, para exhortarla y consolarla. Y se diferencia en el ministro profeta porque este don que opera en los creyentes no trae revelación. Los profetas son los que traen la revelación de la palabra y los mensajes que la palabra de Dios ya tiene per se. Pero el don de profecía, bien desarrollado, puede en ocasiones ser más certero inclusive que el de un profeta, porque imagínense todos los hermanos con ese don profético ahí edificando la iglesia, exhortándola y consolándola. Oh, tremendo, ¿no? Eso sería una gran bendición. Entonces, la diferencia del espíritu de la profecía al don de profecía, o lo que es el profeta, a un don de profeta, es que el primero solo opera en ocasiones.
pero el don de profecía está activo permanentemente en la persona, solo que depende la fe del que lo posee. Entonces dice ahí la palabra del Señor que, por ejemplo, Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas y las hijas de Felipe profetizaban, profetizaban. Sin embargo, no hay alguna evidencia o prueba que ellas hayan sido profetas del nivel, por ejemplo, de Eliseo, el profeta Agabo. Hizo, por ejemplo, uso del don de profecía para dar el mensaje al apóstol Pablo de parte del Señor en Hechos 21, 10 y 11. Entonces, todos pueden profetizar, como dice Corintios 12, 2 y 14, 31, pero no todos son profetas. Son cosas distintas que es importante que sepamos. Entonces, el don de profecía es dado por fe. No está basado ni por madurez o por mayordomía cristiana, sino que es a quien Dios lo quiere dar ese don. Es un don, es un regalo. Y nosotros debemos de anhelarlo, debemos de pedirlo y debemos de buscarlo. Pero es Dios quien lo da. Así como usted puede buscar el don de sanidad, también puede buscar el don de profecía. Así como usted puede tener el don de hablar en lenguas, Dios también le puede dar el don de profecía también. Entonces no está supeditado tampoco a una doctrina correcta o incorrecta. Realmente es un regalo de Dios que Él da a quien Él quiere. No puede ganarse por buenas obras o comprarse de ninguna manera, así como la salvación tampoco. La profecía es un don. La salvación es un don, claro que sí, tampoco se puede comprar, es lo mismo el don de profecía. Entonces, el don de profecía no puede ser la guía de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no necesariamente si tiene el don de profecía sí es hijo de Dios y si no lo tiene no es hijo de Dios. No, de ninguna manera. Puede ser un hijo de Dios sin tener el don de profecía porque es un don precisamente y no todos necesariamente tienen que tener este don. Lo que sí Pablo recomienda que ojalá todos lo tuvieran, todos lo anhelaran, todos lo buscaran, porque es importante en el crecimiento de la iglesia. Entonces, el profeta ha sido puesto en la iglesia y es un lugar de suma importancia. Si lo vemos en los 5 ministerios, aparece el apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. O sea, está ahí dentro del grupo fuerte de los ministerios de los cuales habla la escritura y que no debemos, como dice la palabra de Dios, menospreciar. Debemos de darle la importancia debida como uno de los ministerios que Dios ha establecido a través de los apóstoles y de los profetas. Entonces, Jesucristo mismo vino como profeta. Entonces, el espíritu de profecía, dice la escritura, que estaba en ellos, lo que leímos al inicio. Entonces, los profetas estaban equipados con diferentes dones también. No solamente tenían el don profético, muchos de ellos tenían el don de hacer milagros, otros tenían el don de sanidad divina, otros tenían el don de hablar en lenguas, son puestos, recordemos como dice la escritura en Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos, para traer a los santos a la buena obra del ministerio, a la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para madurar a los santos. En otras palabras, esta parte era una parte activa en el presbiterio. O sea, su consejo era tomado en cuenta a la hora de las decisiones importantes referente a los ministros, como el cuándo enviarlos, dónde enviarlos, imparticiones, imposición de manos, según la dirección del Espíritu Santo les daba. Entonces es importante el ministerio profético, perdón. La profecía inspirada de las Escrituras dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 20, que es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra va a ser segura porque es inspirada directamente por el Espíritu Santo. Pero recuerden que uno de los requisitos de los ministros es que use bien la palabra de verdad. O sea, que use bien las escrituras, que no manipule las escrituras, que no tuerza las escrituras, que no le dé un uso
indebido a las escrituras, que debe usar las escrituras correctamente. Entonces debemos entender claramente que el nivel profético es un nivel, tal vez, si se puede, el más santo, y por ello requiere de la más cuidadosa y responsable interpretación sistemática. Este tipo de profecía no es dado más hoy con el fin de escribir revelaciones personales e incluirlo en los cánones bíblicos. No, no, nada de eso. La profecía ya está ahí escrita. Ese tipo de profecía inspirada que trae revelación de la palabra de Dios, que está dentro del canon bíblico, ya está ahí. Ahí hay 66 libros, está completo. No debe ser nada ni añadido ni quitado a la palabra de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, y Hebreos 4:12. O sea, eso ya está cerrado. No va a venir alguien aquí que, mire, es que tengo la nueva revelación que Dios habló y que Dios dice que hay que desechar todos estos libros y que ahora esto es lo nuevo. No, 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 no le crean. Y el apóstol Pablo advierte, dice, si inclusive yo mismo volviera y les vengo a decir una cosa diferente, no me crean. Aún si viene un ángel, no. Entonces, ¿qué debemos de estudiar? ¿Mm? ¿Qué debemos de estudiar? Dice 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No debemos de ignorar esos dones espirituales. Ahí está. Dice Hechos 20:20. Como nada que fuera útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Qué enseñaba? Oiga bien lo que dice el verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es profecía, eso es profetizar, anunciar el consejo de la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen ese conocimiento, que no tienen esa esperanza. Por eso es importante el ministerio profético. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía de ese libro. Ese libro que es Apocalipsis 1, si vemos del versículo 5 en adelante, es la revelación de Jesucristo. Y luego de los acontecimientos, vemos en el capítulo 1 la revelación de Jesucristo, en el capítulo 2 y 3 el mensaje a las 7 iglesias, luego vemos el capítulo 4 la adoración celestial, luego al final del quinto y el sexto la gran tribulación, y bueno, termina en el 19 con el juicio del gran trono blanco, y 20, luego viene el juicio de la bestia, el juicio de Satanás, el juicio del falso profeta, luego en el 20 viene lo que es el juicio del gran trono blanco, y luego el cielo nuevo y la tierra nueva, y luego se acabó. O sea, es la palabra de Dios revelada. Recordemos lo que dice Deuteronomio, que las cosas reveladas nos corresponden a nosotros y las ocultas de Dios. Así que no andemos por ahí tratando de averiguar lo que la palabra de Dios per se no nos está diciendo. Amén de que no vayamos a nosotros a caer en la trampa de los engañadores, que la escritura dice que de por sí van a ser muchos al final de los tiempos. Y no estamos así como diciendo que ahora es el tiempo del fin, porque no. El apóstol Juan dijo que ahora es el tiempo del fin hace casi 2000 años. Dijo, hijitos, ahora es el tiempo del fin, ya es el tiempo del fin. O sea, en otras palabras, el tiempo del fin comenzó hace casi 2000 años, no comenzó ahorita ni el año pasado, no. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces es importante que nosotros tengamos paciencia y tengamos afirmados nuestros corazones en qué, en la profecía de la palabra del Señor, para que tengamos
paz, no seamos movidos ni bajo ningún movimiento de doctrina, de esos que aparecen ahí, porque van a aparecer muchos diciendo yo soy el Cristo, y la escritura dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Jesucristo dice, miren que nadie los engañe, miren que nadie los engañe, dice 24:36 de Mateo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero de aquel día, dice Marcos 13:32, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, lo mismo. Pero entonces la pregunta que viene es, ¿entonces Jesús no sabía el día y la hora? Bien, debo explicar que la naturaleza de Jesús era doble, una humana y una divina. La humana no sabía. ¿Por qué? La humana tomó forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2, versos 5, 6, 7 y 8. Dice que él no estimó al ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y bien, el siervo no sabe lo que hace su señor, como dice Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. En otras palabras, cuando Jesucristo resucita, ya un cuerpo glorificado, dice, toda autoridad me ha sido dada. Entonces, ya ahora no podemos decir, no, es que él no supo, no, ¿sí? Él en su forma humana no sabía por qué, porque esa humanidad tenía forma de siervo y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora, Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a quienes, a sus siervos los profetas. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si nosotros miramos que el Señor viene y que no va a hacer nada sin haberlo revelado a sus siervos los profetas, podemos decir, bueno, pero ahí tenemos la profecía más segura, la palabra escrita. Entonces veamos bien que dice que viene como ladrón, pero viene como ladrón para los que no estén velando, para los que no sean fieles. Viene como ladrón para los rebeldes. Viene como ladrón para todos los que andan por ahí apartados, distraídos, en doctrinas raras, en las concupiscencias de este mundo. Pero para los que están esperando, no los va a encontrar como un ladrón. ¿Cómo entra un ladrón a una casa? Cuando nadie lo está esperando. Pero si usted está esperando al Señor 24/7, no lo va a tomar por sorpresa, porque más bien por el contrario, usted lo está esperando. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En otras palabras, cuando nadie lo espere. Pero como dije antes, para nosotros no viene como ladrón. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos, no vamos a saber tal vez la hora exacta, no vamos a ver tal vez el día exacto, pero sí sabemos que el que viene y que nosotros lo estamos esperando y que el tiempo se cumplió hace rato ya. Lo que estamos viendo es más de lo mismo que ya ha pasado una y otra vez. Dice el versículo 4 de ese mismo capítulo, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Oiga bien, si usted está en tinieblas, entonces sí lo va a sorprender como ladrón. Pero si usted no está en tinieblas, no lo va a sorprender como ladrón. Ahora Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, en otras palabras, lo va a encontrar desarmado, con las manos arriba. Pero si usted se acuerda de lo que ha recibido y oído y lo guarda y se arrepiente y está velando, no lo va a sorprender nada de eso. Por el contrario, como dice la escritura, estamos diciendo, ven Señor Jesús. ¿Se recuerdan de Elías cuando el Señor se lo iba a llevar? Los profetas y hasta sus hijos sabían que ese día se llevaban a Elías. Inclusive, uno de los hijos de los profetas que andaban por ahí, le dijeron a Eliseo, ¿sabías que hoy se van a llevar a tu Señor? Y él decía, sí, yo lo sé, quédate callado. Podemos ver esa historia ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Sí lo sé, dice Eliseo.
Pero callad, respondió él. ¿Qué fue lo que le dijeron? Mire, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, dice Eliseo cuando Elías le dijo, quédate aquí que voy para Betel. Descendieron pues a Betel y salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? Sí, lo sé. Dijo, pero callad. Dijo él, ¿se da cuenta? Los hijos de los profetas sabían que ese día se llevaban a Elías. Así que tal vez nosotros no necesariamente vamos a saber el día, vamos a saber tal vez no vamos a saber tal vez la hora, pero no nos va a tomar por sorpresa, como tampoco nos ha tomado por sorpresa esto que está ocurriendo hoy por hoy, porque durante muchos años predicamos acerca de estos tiempos y a lo mejor muchos no nos creyeron y algunos siguen sin creer que la palabra de Dios se tiene que cumplir. La escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios se va a cumplir, le guste a usted o no le guste, me guste a mí o no me guste, igual se va a cumplir la palabra del Señor. Téngalo por seguro, eso es matemático. Dice Mateo 25, verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor diciendo, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Y habían, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? Habían 5 que estaban listas con aceite preparado y otras que tenían sus lámparas, estaban en el lugar, todas se quedaron dormidas, pero esas que estaban dormidas, habían 5 que estaban preparadas y habían 5 que no. O sea, pero todas estaban ahí, estaban en el lugar del encuentro. Ahora, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Hechos 1, versos 7 al 9, no os toca saber a vosotros los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, podemos ver que el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos, pero cuando reciban ese poder, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y el Espíritu de verdad les enseñará todas las cosas. En otras palabras, les va a recordar todo lo que he hablado. Ahí está el Espíritu de la profecía hablando a través de los apóstoles, y podemos ver el discurso del apóstol Pedro en el libro de Hechos, el capítulo 2, del verso 30 en adelante, tal vez podemos ver. Entonces, Primera de Corintios 2, versículo 9 al 11 dice que antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya, el Espíritu de Dios, ese Espíritu que está operando en los hombres íntegros en este tiempo. Joel capítulo 2, verso 1 y 2 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Nadie se debe asustar por eso. Nosotros que hemos leído la palabra de Dios, que hemos entendido la palabra de Dios, sabemos que el tiempo se cumplió. Ya es, en cualquier momento sonará la trompeta, y cuando suene la trompeta, aún los que están en los sepulcros, dice la escritura, oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, como dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado seremos transformados para reunirnos con Él en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero
Debemos de anhelar esos dones, debemos de anhelar el don de profecía, que esa profecía escrita se haga vida en nosotros, tome vida en nosotros, porque ciertamente aparecerán muchos engañadores. Y mire, aquellos que desprecian la verdad, dice la escritura en Tesalonicenses 2:11, que Dios mismo les manda un poder engañoso a fin de que crean a la mentira. ¿Quiénes? Aquellos que despreciaron la verdad y se complacieron en la mentira. Ese poder engañoso los va a absorber, los va a enredar y van a ser condenados. ¿Por qué? Por haber despreciado las profecías, por haber despreciado la verdad. Por eso dice la escritura, no menospreciéis las profecías. Y aquí hay una profecía para usted y para sus hijos, para mí, para mis hijos. Vean lo que dice Joel capítulo 2, verso 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Oiga lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, lo mismo que dice el profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Oiga, el verso 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizarán. Esa es la palabra de Dios para usted y para mí, mi amado hermano, mi amada hermana. Anhelemos los dones, sobre todo el de profecía. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser consolados por la palabra de Dios. Ahora mismo, en este tiempo, pidámosle al Señor. La escritura dice, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, dice el Evangelio de Lucas, ¿cuánto más nuestro Padre no dará acaso su Espíritu Santo a todos los que se lo piden? Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo que detrás mío, dice, viene uno que lo va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Ese fuego que estaba en Jeremías, que él dice que en algún momento la gente lo miraba como un profeta negativo, como un profeta que solo profetizaba cosas, tal vez podemos decir, malas. Pero mire, la palabra de Dios dice que él quiso rehusarse, ya quiso, era una afrenta a la palabra de Dios para él, pero dice, no obstante, había un fuego en mí, había un calor en mí que no pude vencer porque fue más fuerte que yo, se mantuvo firme. A veces esto no es de mayoría, esto no es una democracia en la cual la mayoría gana, no, a veces vamos a ser los únicos. ¿Se recuerdan aquellos espías que fueron a ver la tierra que Dios había prometido? Eran 12, pero solamente 2 miraron lo que Dios les quería mostrar. Los otros 10 no miraron nada. Por el contrario, miraron solo cosas erróneas. ¿Se recuerdan de Micaías? De Micaías, todos los profetas al unísono le decían a Acab, ve y sube, que Dios te ha dado Ramón de Galad y vas a tener éxito y Dios te va a entregar en tus manos el rey. Y fueron y llamaron a Micaías y dijeron y le advirtieron, mira, todos están diciendo esto. Y cuando Micaías habló, dijo todo lo contrario. Todo lo contrario, al punto de que quien lo llamó le dice, yo sabía que este siempre profetiza cosas negativas al rey, nunca dice cosas positivas. A veces como profeta nos va a tocar que decir, no, es tiempo de quedarnos quietos, es tiempo de esperar, es tiempo de escuchar
escuchar, de afinar el oído y buscar a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Que si Dios no nos ha hablado, no nos vamos a mover. Si Dios no nos ha dicho, haga esto o haga aquello, no nos vamos a mover. Pero también tenemos la palabra escrita ahí donde está, porque tampoco podemos tomar como algunos dicen, no, quiero una confirmación, reconfirmación, recontraconfirmación de lo que la palabra de Dios de por sí ya dice, que no debemos de ser nosotros solamente oidores, sino que también debemos de ser hacedores de la palabra del Señor. Oro al Señor que esta palabra pueda llegar al corazón, a la mente, al espíritu de aquellos que lo están escuchando, que lo están mirando en esta hora. Quiero hacer una pequeña oración por ustedes, amados, para que ese don profético sea como una antorcha que encienda sus corazones y que sus bocas empiecen hablar lo profético que Dios ha establecido a través de su palabra para dar a conocer a la iglesia lo que la escritura está hablándonos en este tiempo. Debemos de ser sabios. La escritura dice que en Daniel capítulo 12, los entendidos resplandecerán como el sol del firmamento. Los entendidos, los que entienden, el que lee, que entienda, el que oye esta palabra, que entienda esta palabra que quiero transmitir de parte del Señor. Dios nos está hablando a buscar más su rostro, a humillarnos más bajo la poderosa mano del Señor. Dice Hebreos capítulo 10, verso 35. Así que, hermanos míos, no perdamos esta confianza porque tiene gran recompensa, porque habiendo soportado todo, habiendo pasado todo, dice, obtendremos la promesa. Es necesaria la paciencia para que, habiendo soportado todo, obtengamos la promesa. Quiero cerrar con este pasaje, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios me les bendiga a todos muy ricamente. Gracia y paz a todos.